En este video de operaciones unitarias 1 vamos a trabajar en el problema de la unidad 2, actividad 2, que tiene que ver con el proceso de condensación de la leche. Para eso revisamos el proceso de evaporación, que recordemos es un cambio de fase que ocurre del líquido a vapor en la superficie del líquido y que requiere de la transmisión de calor de algún otro cuerpo para que ello ocurra. Como operación unitaria lo que buscamos con la evaporación es tener una solución más concentrada, en este caso la leche, que quede los sólidos que tiene la leche que queden en menor cantidad de líquido. Entonces lo que ocupamos es un soluto que no se volatilice, en este caso los sólidos de la leche no se van a convertir en vapor, pero en cambio el agua sí. En este proceso tenemos coeficientes de transferencia de calor que van generando o nos van dando una idea de qué tan fácil se transfiere el calor a través de los diferentes medios por los que pasa ese calor. En este caso, el vapor que estamos utilizando para calentar la leche sería una resistencia. Las incrustaciones o residuos que pueden quedar en las capas tanto interna como externa del tubo serían otras dos resistencias. El mismo material de tubo es una cuarta, y la leche, en este caso, el líquido que está dentro, sería una quinta resistencia. Esto es importante porque con ello obtenemos el coeficiente global de transferencia de calor. Las ecuaciones que utilizamos para esta primera parte del ejercicio son la velocidad de flujo másico, la carga del líquido sobre el tubo, número de Reynolds, el número de Prandtl, el coeficiente de vapor de película condensada, el coeficiente global de transferencia de calor. Estas ecuaciones las vamos a utilizar un poquito más adelante, vamos a ir viendo. En este ejercicio básicamente lo que vamos a hacer es explicar de dónde vienen los datos de los primeros incisos, el A y el B, y después nada más dar algunas notas acerca de qué es lo que estamos, algunos puntos importantes para la resolución del ejercicio. Bien, aquí la solución que estamos teniendo para el problema, primero encontramos coeficiente de película de vapor condensado. Aquí es a 70 grados, pero son centígrados. Para obtener los datos hay que convertir a Fahrenheit, nos queda de 158 a aproximadamente 160 Fahrenheit. Y estos datos los obtenemos de los apéndices 6 y 7 del mismo libro de McCabe que ustedes tienen. Ahí nos dan las propiedades del agua, tanto como líquido como vapor, y de ahí vamos a trabajar estos valores. Cabe mencionar que los valores están aquí para el ejercicio en watts sobre metro, Kelvin, y en el libro, en el apéndice, vienen en otras unidades. Por eso, si no coinciden los valores, es porque se está haciendo la conversión de unidades. Para el caso de conductividad térmica, viscosidad, entalpía de vaporización, se obtienen de estos apéndices. El coeficiente global de transferencia de calor es una suposición que se hace, seguramente la tomaron de una tablita que presentan en un capítulo anterior, donde se da valores típicos de esos coeficientes. Se hizo la suposición de que es un proceso muy eficiente, se da el valor máximo. Si se fijan aquí para agua y disoluciones acuosas, se da un rango un rango de 1250 a 2000. Entonces se tomó el valor máximo para una suposición. El cambio de temperatura es, en el caso de la leche, el valor final menos el inicial de su temperatura, 70 menos 60, de ahí salen los 10 grados centígrados de cambio de temperatura. Y bueno, para velocidad de flujo másico se está utilizando la fórmula que les di anteriormente, se están sustituyendo valores. En el caso del área, como es un tubo circular, acuérdense que su área sería pi por diámetro. Este diámetro está en metros, son los 32 milímetros, pero convertidos a metros. Por 6 metros que mide de largo el tubo, se hacen los valores, nos da 5.17. Nada más para el siguiente paso lo ocupamos no en gramos, sino en kilogramos, perdón por eso. Bien, por eso se hace la conversión, nos queda 5.17 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre segundo, y con eso podemos encontrar gamma, que es la carga del líquido sobre el tubo, más o menos es qué tanto líquido está pegado a las paredes del tubo, y se hace con la fórmula de velocidad de flujo másico, que es el valor que obtuvimos entre el perímetro, no el área, sino el perímetro del tubo.
El perímetro sería pi por diámetro, pi por 0.032 en este caso. El flujo másico es el valor anterior. Se obtiene el valor ya 5.14 por 10 a la menos 2 kilogramos por segundo metro. Con ese valor encontramos el número de Reynolds, que nos da, sustituyendo valores, 506. Aquí nada más apuntar que el 4.06 por 10 a la menos 4 se obtiene porque en el valor que teníamos estaba en centipois y aquí ya convirtieron a pois. Es igual, una conversión de unidades, como convertir de milímetros a metros. El número de Prandtl se obtiene, para esto se ocupa el Cp, que es la capacidad calorífica del agua, 4184, es el mismo valor que ustedes pueden utilizar. Aquí, el siguiente paso, es importante tener este diagrama, esta tabla. Aquí en la parte inferior tenemos el número de Reynolds, en la parte vertical tenemos el número de Nusselt. Para esto sí es importante saber leer esta tabla. Aquí vienen de izquierda a derecha en la parte horizontal valores que van 10, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4 de número de Reynolds. Nosotros tenemos que ubicar el valor de 506 que se encuentra así. Hagan de cuenta que en la parte izquierda, en el origen del diagrama, tenemos el 10 y cada rayita va teniendo valores que van en esa potencia. Sería 10, la siguiente rayita sería 20, luego 30, 40, 50 hasta llegar al 100, que es 10 a la 2. A partir de ahí, la siguiente rayita sería 200, 300, la siguiente 400, la siguiente 500 y así nos vamos hasta el 1000. Después del 1000, el 10 a la 3, sería 2000, 3000 y así nos vamos hasta 10.000 y es la lógica de este tipo de gráficos. Entonces ahí ubicamos más o menos el 506, que es la flechita moradita que tengo. Ubicamos el cruce con la línea, de dependiendo del número de Prandtl que tengamos, sería en este caso el 20, el 2, perdón, sería la primera línea. Y de ahí el cruce, nos vamos hasta la izquierda para encontrar cuánto valdría el número de Nusselt. Bien, entonces aquí en este caso encontraron que el número de Nusselt sería de 0.27 y bueno, de la fórmula original de Nusselt que tengo aquí, despejamos el valor que nos interesa, que es el coeficiente de la capa, el H sub 0. Despejamos ese valor de la fórmula original y sustituimos valores. Los valores de densidad, de viscosidad, capacidad calorífica y la G es gravedad, 9.8. Sustituimos valores y ya nos da el valor que nos da en el ejercicio. Ya a partir de esto es lo que tenemos que revisar. Vean, el coeficiente de película de vapor es lo que encontramos ahorita, 6870. Antes estaba, si se fijan, déjenme regresar, 6.87 por 10 a la 3. Nada más aquí lo que estoy haciendo es convertirlo, quitando de la notación científica, y 10 a la 3 es multiplicar por 1000, 6870. Luego el coeficiente de pared que se encuentra como lo encontraron en fenómenos de transporte, en transferencia de energía, suponiendo el espesor de 2 milímetros, el coeficiente de película de leche que se obtiene igual que la de vapor condensado, de 3900. Ahí en el ejemplo resuelto ven el paso a paso, pero es el mismo procedimiento. Y con estos valores encontramos el coeficiente global de transferencia de calor. Aquí cabe resaltar que no estamos tomando resistencias de incrustaciones, estamos pensando que no existen en este caso. Entonces, por eso tenemos aquí, para el coeficiente global de transferencia de calor, el valor de 1 entre el coeficiente de película de leche, luego 1 entre el coeficiente de pared. Estos valores de 3.2, 3.4, 3.6 son los espesores que va teniendo. Como se supone un espesor de 2 milímetros de la capa, del líquido, entonces va a 3.2, luego 3.4, 3.6, es lo que va como aumentando.
Por eso va de punto 2 en punto 2. Y con estos valores ya se obtiene el coeficiente global de 1.99 por 10 a la 3. Esa es la primera parte. Ya para el resto del ejercicio nada más hacer algunas puntualizaciones. Este valor que encontraron para la velocidad de evaporación, la primera suposición hicieron que el valor del coeficiente era de 1900. Eso es una suposición que están haciendo para encontrar una primera aproximación de la velocidad de evaporación, que les dio 4.86. Luego un flujo de productos, si se fijan, es el gamma, es lo que va por las paredes del tubo. Nada más que aquí en lugar de manejarlo como kilogramo por segundo, lo están manejando en gramo por segundo. Por eso queda 11.1, por eso queda el 4.9 es el redondeo del valor anterior. El de 4.86 lo redondearon a 4.9. Y ya con eso ya hacen el resto de las fórmulas. Para encontrar igual para encontrar gamma, para encontrar número de Reynolds, para encontrar número de Prandtl, y con la misma tablita que encontrábamos de Reynolds y cruzando con la línea de Prandtl que nos corresponde, encontramos el valor del número de Nusselt y con eso encontramos el coeficiente de la resistencia que estamos trabajando ahorita. De ahí salen los valores. También hay que anotar que esta velocidad corregida, ahí es donde como se tuvo una suposición de un coeficiente global, entonces tenemos que corregir. Y entonces aquí están haciendo el valor que nos dio con los cálculos, del paso anterior que está aquí, entre la suposición y lo multiplicamos por la velocidad que habíamos encontrado originalmente para tener esa corrección. Luego, más adelante, para el espesor de la película, si se fijan, aquí hay que tomar en cuenta los valores que están en la parte superior, en la parte inferior. Para eso está la tablita que nos dan al inicio de los valores de la leche. Se sustituyen los valores que ahí se encuentran para encontrar la velocidad de película tanto en la parte superior como en la parte inferior, en la base. La fórmula es esa, es gamma entre densidad por el espesor. Acuérdense que el espesor, dependiendo de la parte superior o inferior, va a cambiar. El promedio de estas velocidades es nada más sumarlas y dividir entre 2. Y el tiempo de residencia promedio es el largo del tubo, los 6 metros que mide, entre la velocidad promedio que es la que encontramos en un paso previo. Bien, con estos valores ya queda resuelto el problema. Aquí igual si se requiere, aquí lo que pasaría es que nada más es acomodar sus valores, acomodar lo que estamos trabajando para poder resolver el problema en su totalidad. Igual, cualquier duda que ustedes tengan, ya saben, me pueden contactar y bueno, a la brevedad les estaré contestando. Les agradezco el ver el video y espero les haya ayudado en nada.